El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Cuán grande es pensar, mis amigos, en este día, ¿verdad?, lo que significa dar el mensaje al mundo entero. Y es esa la orden de Cristo, más sobre todo en esta hora tan especial en la cual nos encontramos viviendo. El mundo espera un mensaje contundente. Y en realidad quiero que en este día todos juntos podamos entender que solo Dios puede darnos la capacidad, el poder de lo alto para terminar con la obra de Dios. No es tiempo de dar vueltas ni más vueltas, mis amigos, ¿no es así? En realidad vamos a predicar con el poder del Espíritu de Dios a fin de que todo salga bien, y oremos a nuestro Padre Celestial a fin de que Él pueda guiarnos en el estudio de hoy. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia, por todo lo que tú hiciste desde los tiempos eternos hasta el día de hoy para conservar este mundo. En tiempos difíciles de la humanidad te rogamos que tú nos ayudes a avivar nuestra esperanza y podamos juntos vibrar ante tus promesas que nos haces para que seamos fieles. Amén. En nombre de Jesús, amén. Amén. Saben, mis amigos, cuando vemos la palabra de Dios y pensamos en la iglesia y la profecía, como es el título del tema, ¿verdad?, de hoy, en realidad es un concepto muy grande. La iglesia, Dios siempre tuvo un pueblo y todos los seguidores de la verdad, la única verdad que existe, a pesar de que Satanás luchó contra esa verdad en la gran controversia, sin embargo, la palabra de Dios es contundente. Todos aquellos que sigamos el camino de la salvación y sigamos la verdad, seremos salvos. Es lo que Dios nos dice con toda nitidez, con toda claridad en este aspecto. Y Dios quiera bendecirnos, quiera guiarnos para que de veras podamos así andar en las huellas del Señor. La revelación del Apocalipsis. Y veremos especialmente la gran revelación del Apocalipsis, porque en realidad cuando hablamos del Apocalipsis estamos hablando del amor insondable de Cristo. Es la revelación que Él dio para que nosotros realmente podamos tener esperanza en la hora de angustia. Leamos Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí vemos un proceso, porque el Señor está en el santuario celestial después de su ascensión, ¿verdad? El Señor es nuestro gran sumo sacerdote y Él ordena a su ángel, ese ángel glorioso que ocupaba un día el lugar, mejor dicho, ocupa el lugar que Satanás dejó vacío por su rebelión en los cielos. Pero ahora se goza el ángel Gabriel de llevar adelante el gran plan de salvación y redención. El universo observa el cuadro dramático. Visión centrada en Cristo. En realidad el Apocalipsis es de Cristo, como pocos libros de las Sagradas Escrituras. Pensar que tantas novelas y cosas semejantes a estas, el diablo ha ideado para que los hombres crean cualquier cosa y le tengan miedo al Apocalipsis, cuando el Apocalipsis está en el corazón de Jesús, nuestro amoroso Salvador. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, debemos entenderlo, allí se narra con claridad para que lo comprendamos y podamos, por supuesto, andar en sus caminos. Jesús mide el accionar nuestro, de la iglesia, si de veras amamos al Salvador del mundo. Hay una lucha recia y la habrá hasta cuando el pecado sea eliminado completamente de la creación de Dios. Y quiere Dios guiarnos y acompañarnos para que entendamos estas cosas. Por eso la promesa en el Génesis es hecha con toda nitidez y claridad. Cristo le promete a nuestros padres, Adán y Eva, después de entrar en el pecado, lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No se puede hablar de un evangelio sin luchas. No se puede, mis amigos, hablar de un evangelio sin tremendos conflictos, porque muchas veces entendemos mal. ¿Y cuántas religiones en la tierra han ideado doctrinas espurias que nada tienen que ver con la palabra de Dios?
Pero Jesús dice que habrá una lucha, no podemos ser de Dios sin la lucha de Satanás que habrá de afligir al pueblo de Dios. Habría de morder la serpiente antigua en el talón, como dice aquí, ¿verdad?, el texto bíblico, pero Cristo habría de aplastar finalmente en la cabeza al autor del pecado y terminará para siempre la tristeza, el dolor, el gemido y todas las cosas que tenemos en esta vida. El versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis continúa diciendo: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un momento decisivo en el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Y cuál es? ¿Sabes, mi apreciado amigo? Ese momento decisivo es, por un lado, la cruz del Calvario. Cuando él llega a la cruz del Calvario, Satanás hace todo lo que puede y con todos sus ejércitos del mal se reúnen en torno a la cruz para vencer a Jesús. Pero nada pudo hacer contra aquel que nos amó desde antes de los siglos o desde la eternidad. Nada pudo hacer. Cristo dio su vida para que nosotros podamos vivir para siempre. Y entonces la ira satánica ahora sería mayor. Lo dice el texto bíblico. Dice que lucharía en forma feroz contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es en realidad todo el don profético que encontramos en la palabra de Dios hasta el fin del tiempo, porque así dice el Señor. Un sábado feliz, porque fue un sábado, el día que Dios creó para que le adoremos. Y pensar que hoy, cuando se habla de muchas cosas, del nuevo orden mundial y demás, que de paso en estos días vamos a hablar alguna cosa más acerca de ello, en realidad encontramos allí, ¿verdad?, un texto que nos impresiona, porque hubo un sábado feliz, como en Patmos. Y allí en Patmos se encontraba San Juan sufriente, me dirán ustedes hoy. En ese aspecto es así, porque él está lejos de sus hermanos en la fe. Roma nada pudo hacer para quitarle la vida. Sin embargo, allí continúa, y en un sábado específicamente, el Todopoderoso desciende para predicar, y más que para predicarnos a todos nosotros, para hablar a Juan y animarlo en este tremendo conflicto. Leemos así el capítulo 1, versos 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Había solo una razón por la cual él se encontraba allí. Los hombres habían tratado de quitarle la vida de diferentes formas. Y ya veremos enseguidita en el tema que los otros discípulos habían muerto y murieron todos en forma atroz. Sin embargo, San Juan tenía una obra especial que hacer. Y para nosotros y para sus días y para la iglesia que sufrió durante 1260 años, para los hijos de Dios. Así es amoroso el Salvador. La vida de Juan fue prolongada, él pasó por esa crisis. En realidad era el discípulo también más joven que Jesús tenía. Juan, ¿verdad?, cuando se recostaba en el pecho de Jesús. No olvidemos nunca eso. Pero se encontraba en Patmos, y allí que él nos narra lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sin duda que él estaba adorando al Creador, como también tenemos que hacerlo nosotros, pidiéndole al Señor que lo guiara, que guiase a su pueblo, como él siempre lo había guiado a través de 4000 años ya en el pasado, que también ahora los acompañase, cuando repentinamente escuche una voz poderosa. Por eso estaba en el Espíritu, dice allí el texto bíblico, ¿verdad? En realidad el don de profecía es así, y escucha una voz poderosa, y es la voz nada menos de Cristo por un lado, porque hay muchas partes del Apocalipsis donde Cristo mismo habla en forma directa, y por otro lado del ángel glorioso que Dios envió, ¿verdad? El versículo 11 agrega que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Saben, es notable que allí aparecen 7 iglesias. No es el de estudio hoy de las 7 iglesias, pero vamos a mencionarlas porque aparecen en el Apocalipsis.
Saben que en el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la palabra de Dios. O sea, desde el Génesis hasta el último libro, ¿verdad? Están allí concentrados en la revelación del Apocalipsis. Y eso es lo notable. Dios hace las cosas de esta forma. No podemos entender el Apocalipsis si no entendemos la palabra de Dios o no entendemos la Biblia. Cuán importante es, mi apreciado amigo y hermano, que estudiemos como nunca antes en esta hora donde la furia del mal se ha levantado, como recién leíamos en la palabra de Dios. Por lo tanto, veamos lo que continuamos allí. El Señor elige, el Evangelio había crecido enormemente, ya iba, por eso en una generación fue dada al mundo conocido. Y el Señor elige a 7 iglesias que representan, por supuesto, la historia del pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Eso es lo que realmente nos dice. Por eso aparecen 7 iglesias. De paso, el número 7 es el número de la perfección. El Todopoderoso elige iglesias con respecto a períodos diferentes en la historia, porque ya veremos enseguida. Juan estaba allí en Patmos. Se encontraba ahora ante los cielos abiertos para ver la revelación que Dios le daba. El mensaje que el Señor, ¿verdad?, le da. El mensaje no es únicamente para las 7 iglesias, sino que tiene que ver con un periodo profético muy grande. Por eso dice Elisa lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Es notable, ¿verdad? Y el texto dice todo. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, él tenía que escribir lo que iba, porque esa revelación implicaba o tiene que ver con lo que la iglesia pasaría en ese tiempo, pero pasaría también en el tiempo del fin. O sea, el Apocalipsis abarca desde los días de los apóstoles hasta el fin del mundo, hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez a esta tierra. Las cosas que son, decía el pasaje, y vamos a leer allí, tiempos dramáticos de la iglesia apostólica. Fueron de veras tiempos dramáticos. Y leamos, dice allí lo siguiente: Mateo, muerto a espada en Etiopía. Nada sencillo lo que estamos leyendo. Así fueron. Allí San Mateo, que conoció el Evangelio y que cambió las riquezas de esta vida por las cosas eternas. Ojalá nosotros siempre pensemos en esto. ¿Qué experiencia fue la de San Mateo? Él allí murió, sin embargo. Muerto a espada en Etiopía, como dice la Escritura. En San Marcos, ¿qué pasó? Marcos murió arrastrado por las calles de Alejandría. No era nada sencillo. La mordedura de la serpiente antigua se manifestaba en forma real, lo que Cristo había dicho ya en los portales del Edén. San Lucas, colgado de un árbol en Grecia. Bueno, San Lucas, un personaje tan especial. En realidad, San Lucas es el que narra detalles en la palabra de Dios. Era médico de aquellos días, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos en las Escrituras de que él era un hombre que amaba mucho al Señor. Por lo tanto, le tocó la suerte de sus compañeros mientras llevaba el mensaje de la salvación al mundo de aquel entonces. Santiago, decapitado en Jerusalén. No fue diferente la suerte de Santiago. Así terminó su vida. Bartolomé, desollado vivo. Tal vez sea la expresión más dramática del día de hoy, porque así desollado vivo, algo que nos cuesta entender. Satanás trató de hacer sufrir lo máximo posible al pueblo de Dios. Él es nuestro enemigo, odia al pueblo de Dios, porque si somos fieles, la eternidad está ante nosotros. Esta vida cortita que tenemos es para prepararnos para ese hogar eterno. El apóstol San Pedro, crucificado cabeza abajo en Roma. ¿Saben que el apóstol Pedro, que había negado a Jesús en una cierta ocasión allí cuando era juzgado Jesús en el Sanedrín? Ahora, él dice algo muy, muy grande, que lo amaba, lo llegó a amar a Cristo porque se dio cuenta de la debilidad enorme que él tenía. Lloró amargamente en el Getsemaní, allí se fue a pedir perdón. Cristo continuó con su martirio hasta la cruz y murió. Pero él, cuando le llegó la hora de la muerte, pidió ser crucificado cabeza abajo porque le pareció demasiado honor ser crucificado como Jesús había sido crucificado. Y murió de esta forma.
Cuán grande será ver al apóstol Pedro también un día, ¿verdad? San Juan allí dice, caldera de aceite, Patmos. bueno, dos cosas. La caldera de aceite hirviente, donde lo echaron adentro, según dice la historia, y lo notorio es que a pesar de que trataron de matarlo de esa forma, no pudieron, en absoluto no pudieron matarlo, porque cuando Dios interviene, las cosas son de esta manera. Entonces lo confinaron y lo llevaron, ahora te vas a morir de hambre, allí en la rocosa isla de Patmos, no vas a terminar tu existencia. Pero las cosas de Dios son diferentes, amigos míos. Por eso dice allí, el viajero de la profecía. Tenemos que seguir la profecía para ver cómo el Señor ahora nos indica cómo marcharía su iglesia hasta el fin del mundo, hasta cuando Él regrese otra vez. Desde la cruz hasta el fin del pecado abarca este libro maravilloso del cual estoy mencionando. Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros. Allí bueno, yo digo el Getsemaní, porque fue así, ¿verdad? En realidad fue en cada momento de lo que significaba. Yo casi no tengo lenguaje para expresarme hoy, porque cuando pensamos en el concilio celestial, allí dio su vida por mí. Cuando pensamos, cuando nació en el pesebre de Belén, Él dio su vida por mí. En los diferentes momentos, y cuando llega la crucifixión, Él dio su vida por mí y por ti. De manera que estamos nosotros realmente agradecidos a lo que esto significa. Patmos, el centro de la revelación en la lucha final del conflicto. En los últimos 2000 años, vamos a usar este término para que sea más claro, en que le tocaría pasar al pueblo de Dios. La iglesia de Éfeso no estaba muy lejos de ese lugar, solamente para que entendamos, no es la explicación hoy. Luego nos habla el Apocalipsis de Esmirna, también nos habla de Pérgamo, nos habla de Tiatira, nos habla de Sardis, nos habla de Filadelfia y por último la Odisea, que significa pueblo juzgado. Por algo será, ¿verdad? Ya vamos a ver todas estas cosas, si de veras. Y yo quisiera preguntarles, ¿nos gustaría estudiar el Apocalipsis en forma particular? Saben que hay ciertos planes que me parece que van a ser llevados a cabo, porque las peticiones son muchas. Y vamos a ver cómo hacemos para, especialmente, y es algo que nos acerca a Dios como nunca, que nos lleva a Dios muy de cerca. Ese Jesús, amante Salvador, que dio su vida por nosotros en la cruz, está juzgándonos justamente en esta hora, en la hora de la Odisea. Por eso se llama pueblo juzgado, la Odisea. Y el juicio investigador donde el Señor está, antes de regresar en gloria y majestad, como estamos viendo en la pantalla, después vendrán los 1000 años de gloria para los que seamos salvos. O sea, yo me estoy incluyendo junto a ustedes, porque sé que queremos la eternidad, queremos heredar el mundo venidero. Y por último, el pecado será arrasado y aniquilado en las llamas del fuego eterno, cuando Satanás trate de luchar contra Dios en forma directa, porque no se va a entregar sin una lucha furiosa. Y entonces el Señor nos va a dar un nuevo mundo, un nuevo hogar. ¡Qué esperanza feliz! Gloriosa esperanza. Gran conflicto, dramático conflicto, pero la esperanza es gloriosa en extremo. Ahora, 2300 años que nos hablan desde el 457 a.C. hasta el 1844 de un plan especial del remanente de Dios, del pueblo de Dios. Porque no son años particulares, el Mesías vendría en ese periodo y el plan de salvación en forma muy particular tiene que ser revelada al pueblo de Dios. Por lo tanto, Daniel, él revela o comienza con la revelación y nos lleva hasta el mismo Apocalipsis, por supuesto. Los primeros 490 años o 70 semanas que allí vemos, están hablándonos de la reconstrucción del templo, de todo lo que pasaría. Es maravilloso estudiar todo eso. Y cómo Cristo moriría a la mitad de la última semana de las 70 semanas, o sea, de los últimos 7 años de esos 490, Cristo daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No había motivos para negar a Jesús. Y ustedes me dirán, ¿y cómo fue que el pueblo hebreo negó a Cristo? Es que no hay excusas para esto. El problema es el pecado. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, seremos condenados porque el autor del pecado es mayor que nosotros y tiene más fuerza que nosotros. Solamente si entendemos
y seguimos la firme palabra profética, podremos encontrar el ancla en donde estaremos seguros. En el año 31 muere Jesús y vamos a seguir ahora con la otra parte de 1810 años. El fin de Israel, como ustedes ven allí, ¿verdad?, queda simplemente, yo diría, termina al final de las 70 semanas, en el año 34. La flecha lo indica y Cristo pasa ahora al santuario celestial, después de 40 días que estuvo con sus discípulos aquí en este mundo, asciende a los cielos y va a la intercesión en el primer lugar del tabernáculo. Leamos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es notable que el Apocalipsis, ¿verdad?, tiene que ver con la revelación que el Señor nos dio para que podamos resistir en el día malo, o sea, en el día postrero. Pero aquí vemos al apóstol Pablo hablando con claridad de la revelación también de Jesucristo, de ese principal sumo sacerdote que está en los cielos. Por 1810 años, y vamos a recordar esto porque ya lo estudiamos, simplemente aparece en las Escrituras y es bueno que lo recordemos. Y es notable que en el primer siglo de la era cristiana, o sea, es la era de los apóstoles, cuando tuvieron que sufrir mucho, como recién veíamos. Luego sigue el año 313, que tiene que ver con la historia profética también de las iglesias que estamos estudiando, donde se da el edicto de Milán y en donde algo diferente ocurre, lo veremos enseguida. En el 538 estalla una dramática persecución de 1260 años contra la iglesia de Jesús. En el 1517 es la época de la Reforma y en el 1798 terminan los 1260 años de la tremenda persecución que hubo contra el pueblo de Dios. Luego vendría la Odisea. Hay un signo de interrogación, porque es un pueblo juzgado y nosotros estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Y esto es solemne pensar en estas cosas. ¿No les parece que es así? Persecución. Bueno, 1260 años de dramática persecución. Por otro lado vemos allí paz y paz. Dos períodos que se indican y que se encuentran en ese lugar. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención al ver esta profecía, que entre el 313 y el 538 la persecución cesó. Satanás, que es astuto, se las ingenió para que lo que no había podido lograr en el tiempo de las cavernas, en donde el pueblo de Dios moría en aquellos sepulcros cavados en la roca, murieron muchos miles y miles y miles de seres humanos, romanos que se convertían, paganos que se convertían en el cristianismo y aceptaban a Jesús como su salvador personal. Entonces Satanás cambió de estrategia. ¿Y qué usó? Usó la paz. Cargos públicos, templos por doquier fueron hechos con el dinero del Estado, cargos de mucha responsabilidad ofrecidos al cristianismo, pero con una opción. Había que cambiar y hacer una amalgama. ¿Por qué vamos a estar separados? Decía aquel genio que llaman algunos de Constantino I, no fue ningún genio, sino que fue usado por el príncipe del mal y mezcló, o sea, los religiosos tuvieron la culpa, por supuesto, apostataron y hicieron la mezcla porque les convenía, por conveniencias personales, y así comenzó ese periodo largamente anunciado. La verdad fue echada por tierra durante ese periodo. Hay una flechita que se mueve, no sé si alcanzamos a verla, pero indica que durante ese periodo dramático, la verdad eterna, que es una, que emana de la palabra de Dios, nunca olvidemos esto, eso es importante recordarlo. La verdad de Dios es una y tenemos que estudiar toda la palabra de Dios. ¿Cuántos me han dicho, pero por qué? Si solamente el Nuevo Testamento es necesario y es suficiente. No. Si el Antiguo Testamento es el pilar, las profecías mayores fueron dadas en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de ellas en el Nuevo Testamento, para que tengamos fuerzas para resistir en el día malo
que viene sobre esta tierra. Y por otro lado, lo notable del caso es que el Señor nos habla de esta realidad. Por eso el texto habla del día de expiación, pero dice lo siguiente. Allí vamos a leer el Apocalipsis 22, el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. De manera que el Señor está viendo en el santuario celestial hoy quién va a ser su compañero por la eternidad. Él murió y quiere que todos seamos salvos, pero desgraciadamente la mayoría no va a aceptar la verdad en este mundo. Pero aquí dice, aquí yo vengo pronto. O sea, en ese juicio investigador que sería corto y breve, la salvación ya no queda mucho tiempo. Y pensar que hace ya mucho más de un siglo, casi 2 siglos, que estamos en el juicio investigador, ese juicio que estaba representado por un tiempo muy corto y breve, Cristo va a regresar en breve, tal cual dice la palabra de Dios. Y vamos a ir leyendo, Alicia, ¿qué periodo es este? La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Luego continúa la iglesia de, bueno, allí tenemos, ¿verdad?, en forma clara esto, Esmirna, que pasa, es un periodo muy particular. Cada uno es simbólico, o sea, tiene un cumplimiento literal en sus días y también simbólico para que nosotros hoy podamos entender cómo Satanás lucharía contra el pueblo de Dios, el autor del pecado. Por otro lado tenemos ahora la tercera iglesia, Pérgamo. Allí hay mucho que estudiar y ver, pero está en el Apocalipsis. Si no entendemos el Apocalipsis, donde todos los libros de la Biblia se encuentran, ¿cómo vamos a entender las cosas grandes para esta hora? Continúa luego la iglesia de Tiatira, muy importante en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí explica muchos motivos de la hora actual y tenemos una iglesia particular antes de llegar a la Odisea. ¿Cuál es? Filadelfia, exactamente. Ese amor fraternal, ese es una iglesia muy particular, que termina con el día de la expiación. O sea, ahora, mejor dicho, cuando comienza en 1844, vamos a entender bien esto, cuando comienza en 1844, ¿verdad?, comienza el día de expiación, en el lugar santísimo, donde nuestro gran sumo sacerdote pasa para expiar los pecados y terminar para siempre con ellos, de los que van a ser salvos y vivir para siempre. Qué día glorioso y qué poderoso y admirable Salvador tenemos, mis apreciados hermanos y amigos en Cristo. ¿No es verdad esto? Es maravilloso pensar en estas cosas. Ahora bien, después seguiría la Odisea. Y la Odisea está formado por un pueblo que es juzgado. Cuando Cristo deje de que termine el juicio investigador, terminará el tiempo de gracia para siempre. Por eso le indicamos el remanente, y aparece la flecha allí con el signo de interrogación. Yo quiero ser del remanente fiel. Vimos en el tema anterior, ¿verdad?, el remanente y aquellos que no serían fieles, a pesar de tener la verdad. Conocen la verdad, entienden la verdad, es que pasó siempre así. Fue en el tiempo de los judíos, como también sería en el tiempo del fin. O sea que el pueblo del fin tendría ese problema también. Y allí está indicado, la profecía lo indicaba con toda nitidez. Jesús en el santuario celestial. Es lo que Juan recuerda en ese sábado en particular. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 12 en adelante dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Bueno, él ve a Jesús caminando entre 7 candeleros de oro, y allí había, por supuesto, lámparas y, bueno, vamos a ver un poquito más en instantes esto, pero Juan queda perplejo al ver a Jesús ahora, cuán diferente era en su gloria, en su esplendor. De tal manera, el versículo 13 agrega: Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Era de veras el sacerdote, pero Juan ve a un sacerdote celestial. Él había reclinado su cabeza en ese pecho, pero ahora era glorioso, en extremo glorioso. Dice claramente eso la palabra de Dios. Juan recuerda el símbolo que Dios lo había recordado a través de milenios enteros,
con la muerte del Corderito, después 1500 años antes de Cristo, cuando ordena la construcción del santuario, a fin de que entendamos nosotros mejor y el pueblo de Dios también del pasado, lo que es el santuario celestial donde entró el pecado. Dice así el apóstol Pablo en Hebreos 9. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, Juan, para entender, y ustedes noten que si no estudiamos la Biblia no vamos a entender nada. Juan, para entender la visión, tiene que recordar los días de la enseñanza de Cristo mismo y los días de los profetas de Dios. El tabernáculo que Moisés había construido, y dice allí, ¿verdad?, que había ¿qué? Mesa con 12 panes, la mesa de los panes de la proposición, y estaba el candelabro, tal cual lo ve allá en los cielos ahora, y a Jesús que camina dentro de esos 7 antorchas, diríamos, candelabro con 7 lámparas. Ahora él ve a Jesús en forma real, pero también contempla Juan, porque en el Apocalipsis está esto, por eso es bueno que estudiemos, y vamos a ver cosas gloriosas cuando veamos el Apocalipsis. El servicio diario, yo digo cuando veamos Apocalipsis, ahora estamos viendo mucho de Apocalipsis, pero hay que estudiarlo a fondo. Hay que ver toda la palabra de Dios, de manera que en el seminario que ya voy a anunciar dentro de instantes, será maravilloso el poder ver la combinación de los pasajes para que van apuntalando el Apocalipsis, y vamos a convencernos de que si no tenemos un estudio de la palabra de Dios no podemos entender el Apocalipsis, y entonces hablaremos de que el Apocalipsis no es de esperanza, sino que es un libro de martirio como muchos, y de miedo como muchos lo dicen. No es así, eso no encontramos en la palabra de Dios. Bueno, allí dice el apóstol Pablo lo siguiente: Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bueno, era en la primera parte del tabernáculo, de manera que Juan en ese aspecto no se extraña al ver a su amigo, digo yo, su hermano, porque también era su hermano, aunque con su esplendor no puede soportarlo. Leeremos algunos pasajes acerca de ello. Pero saben, hay algo muy grande aquí. Él recuerda el ejemplo del Antiguo Testamento. No se podía entender el santuario celestial sin estudiar toda la Biblia. Por eso estaba viendo algunas cosas del seminario, si Dios quiere, que podremos presentar, y estaba viendo algunas cosas interesantísimas, como si no estudiamos todos los pasajes de la Biblia de acá y de allá no podemos entender. Ahí estamos viendo lo que el apóstol Pablo dice claramente, y Juan recuerda, él ve, contempla realmente, pero contempla lo que ya conocía desde antes, por supuesto, a través de las Escrituras, a través del Pentateuco y muchas cosas maravillosas que Dios había dejado para bendición. El servicio anual, que era el tiempo breve del juicio investigador, donde la Odisea también sería juzgada. Pero leamos lo que pasaba en ese día. Levíticos 23. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. De manera que era serio. El tiempo de la Odisea, de la iglesia de la Odisea cuando existiera, sería un tiempo extremadamente solemne, porque sería un tiempo de juicio y juicio investigador. Seremos juzgados no solamente por la fe que tenemos, sino por las obras que esa fe que poseemos en Cristo nos lleva a realizar. Allí están todas anotadas en el libro de la vida del Cordero. En ese santuario celestial donde millones de ángeles observan el cuadro, mientras el mundo de guerra, desgracia y miseria existen en esta tierra, estamos siendo juzgados para que podamos ver a Jesús. Y lo digo así, para que podamos encontrarnos con Cristo para siempre y vivir por los siglos de una eternidad. ¿No te parece esto que es maravilloso? ¿No te parece que esta suerte que Jesús quiere de nosotros? Pensemos solo un instante lo que será vivir por los siglos de los siglos, de los siglos. No hay más fin. Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un principio, pero el Señor nos creó para que después de ese principio, aunque vamos a gustar una muerte temporal en esta vida, porque es una vida de pecado,
viviremos lo que aceptemos a Cristo y toda su verdad eterna en nuestra vida por los siglos de una eternidad, junto a Jesús, el poderoso Salvador, el maravilloso Salvador que poseemos. Tiempo de separación. Ahora, desde el Edén, nuestros padres tuvieron que entender a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Qué dice el título allí, Alicia? Lo que sin dudas recuerda Juan. Claro, Juan había escuchado, había sido instruido acerca de ello. Jesús mismo les había hablado del comienzo y de lo que significaba el pecado y de la desgracia. Él era el maestro de los maestros. 3 años y medio. Juan tuvo el privilegio de escuchar a su amado maestro. Él veía el amor de Dios y veía cómo explicaba las Escrituras. Les había contado Jesús de lo que había significado la historia del pecado de nuestros padres, cuando tuvieron que matar el corderito que moría inocentemente y caía la sangre al pie del altar, como símbolo de lo que pasaría 4000 años después con Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso entendía Juan en ese sábado, cuando el Apocalipsis o revelación es abierta para que se pueda entender. El versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es un texto corto, pero dice mucho. El que nos amó. No podemos ver mayor amor. Es imposible ver un mayor amor que este. El que alguien haya muerto por sus enemigos, como Jesús lo dijo. Porque fuimos enemigos de Dios, pero atraídos por la sangre purpurina de Cristo, llegamos a ser amigos de aquel que murió por nuestras transgresiones. Él no mandó a alguno que viniera, sino que vino personalmente. Él es nuestro creador, Él anduvo en este mundo, Él sufrió las tentaciones que nosotros tenemos y mucho más que Elías, y sin embargo venció. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con la sangre expiatoria, porque por transgresores de la ley moral el hombre tenía que morir para siempre. Por lo tanto, un ser divino podía pagar esa deuda. Y Jesús se ofreció y dio su vida, gustó de la muerte eterna para que la divinidad pudiese perdonar nuestros pecados. La justicia de la ley se encontraron en la cruz del Calvario. Ya desde el comienzo nuestros padres tuvieron que entender por lo menos algo acerca de ello. Lo que sin dudas recuerda Juan. Leamos los pasajes. 4000 años antes ya eran anunciadas las siguientes cosas. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Porque dije que desde la antigüedad, porque ya Isaías había hablado acerca de estas cosas. Isaías había hablado del paciente varón de dolores. Muchas veces me he puesto a pensar, ¿y cómo es posible que se confundió el pueblo de Israel? Parece mentira, cuando la Biblia era muy clara. Allí dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Vieron la tristeza misteriosa que caía sobre Jesús cuando se dirigía ahora allí en el Getsemaní? El versículo 38 agrega: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Desgraciadamente no ocurrió. Ya vamos a ver enseguida eso, el texto que sigue, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí está el centro del plan de salvación. Cristo estaba allí sufriendo por nuestras transgresiones. El autor del pecado descendió con todo el poder que tenía para vencer a Jesús. Tanto que un ángel tuvo que acompañar a Jesús si no él hubiese muerto allí en el Getsemaní. Pero no ocurrió eso. Él le había pedido inclusive a los discípulos que oraran por él, pero ustedes vieron que no pasó nada. Desesperada condición. Vamos a leer en San Mateo ahora 26. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Y por qué dije recién, recalqué, que está en el centro mismo del plan de salvación? Porque seremos salvos si nosotros, aunque nuestra naturaleza pecaminosa nos guía a cosas que no son buenas y que no son de Dios, ¿saben? Lo notable es notar algo. Como hoy dijo Jesús. Yo les pregunto, ¿la mente de Cristo en ese momento rehusaba ir a la cruz o no? Sí, claro. Sentía el peso enorme de la transgresión, mucho más que nosotros podemos entender. Y le dice a su padre, para ti todas las cosas son posibles, no puedes cambiar el plan, no hay otra manera que Rubén pueda ser salvo, no hay otra manera para ti que seas salvo. Y sabes, el padre contesta de una sola manera, no había otra manera. Entonces Jesús dice que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Y nosotros tenemos que hacer eso en esta vida. Hacer la voluntad de Dios cueste lo que costare. Así es el plan de salvación. Ahora, ¿por qué dije desesperada condición? Allí vemos un cuadro nada sencillo, pero vamos a leer primero. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. O sea, Cristo se levantaba y marchaba y los discípulos se levantaron, estaban como ebrios. Era algo misterioso que los cubría, es que no habían entregado su vida como debían todavía al Salvador. Así nos puede pasar a nosotros. Y se dormían, querían velar, querían orar porque el sufriente y paciente varón de dolores estaba sufriendo por ellos y sin embargo dormían, como dice la palabra de Dios. Pero ahora vamos, ya terminó todo ese proceso, por eso el texto 46 agrega. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y allí tenemos el cuadro. Allí tenemos el cuadro porque Judas Iscariote fue el que entregó a su amado maestro con un beso. La turba asesina estaba al lado de allí, estaba contemplando esa escena. Los discípulos ahora veían con los ojos grandes lo que realmente ocurría. 1000 años antes de los acontecimientos, la profecía anunciaba esto. El salmista decía así. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Bueno, aquí está hablando mucho, no tengo tiempo de expresarme en todo lo que esto significa. Porque no me afrentó un enemigo, y claro, si Judas era compañero de Jesús, estuvo al lado, y él era muy inteligente, y Cristo habló muchas veces del plan de salvación con él, juntos allí en la casa de Dios. Así también había pasado con Satanás en los cielos. El amigo más íntimo, Lucifer, antes del pecado. ¿Cómo se repitió la historia? Notemos. Por eso siempre estudiemos la palabra de Dios. Ahora se encontraba y Judas, ya que se había entregado al pecado y a la maldición del pecado, estaba dominado por Satanás. Y con un beso se acerca para entregar al amado maestro. El versículo 13 agrega. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué notable que la profecía lo anunciaba 1000 años antes de los acontecimientos. Cristo recuerda allí en su mente. Se agolpan las profecías todas. Por eso sin el lenguaje de la profecía no vamos a ser salvos. Toda la Biblia es una profecía. El Apocalipsis es mayor en ese aspecto porque se conjugan todas las profecías. Por eso les dije que es hermoso estudiar el Apocalipsis en forma detallada y ver más de cerca para conocer a Jesús muy de cerca. Su terrible agonía, sí, terrible agonía por nuestras transgresiones. El Salmo 22 agregaba el verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Bueno, allí las primeras frases, perros me han rodeado, o sea, estaban enfurecidos, dominados por los demonios, aún el pueblo de aquellos días y que conocía las verdades de Dios, muchísimos de ellos estaban diciendo sí, y los líderes religiosos, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Necesitaban ese milagro para ser salvos. El versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué espectáculo ver ese cuadro. ¿Cómo habrá sido ese día? Cuando realmente se cumplía la profecía de 1000 años antes y también la de Isaías, que dice allí, mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, llaga eterna diría yo. ¿Por qué? Porque las palmas de Cristo, el costado de Cristo, la corona de espinas dejaron sus marcas, y eso continuará por la eternidad. Porque allí está el escondedero del poder y glorioso Salvador que tenemos, que nos llevará a la eternidad si tan solo queremos ser salvos y queremos heredar el reino de los cielos. Juan expresa ahora lo que le pasó cuando ve la visión. Cristo, el gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo le habla con claridad a Juan: yo soy el que vivo por los siglos de los siglos, el que existo por sí mismo. Y luego agrega: tengo las llaves de la muerte, Juan. Todo es posible ahora gracias a la salvación. Sin embargo, él cae como muerto y Cristo tiene que levantarlo otra vez. Leemos el pasaje allí. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso es que Juan no puede soportar, cae como muerto, como leíamos recién. Pero el amado Salvador lo levanta, era el mismo que lo había acompañado aquí en la tierra. Nunca olvidemos esto, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. Nunca olvidemos el amor de Dios. Aunque eres glorioso, glorioso Padre tenemos, glorioso Salvador poseemos. Él es nuestro glorioso Salvador y habrá de vivir con nosotros por una eternidad. Es el que nos llama en el día de hoy, en este sábado, como también llamó a Juan cuando estaba allí en Patmos, y estamos leyendo los textos hoy. Leamos a continuación. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, ahora Jesús explica claramente a Juan, le dice: Juan, recuerda lo que has estudiado antes, pero una cosa, tengo aquí 7 estrellas y eran los ángeles enviados a las 7 iglesias allí hasta el fin, porque así es el plan, todo es ordenado en el cielo. En la gran controversia, en la gran lucha, si nuestros ojos fuesen abiertos, ¿cómo hace el Señor? ¿Cómo hizo y cómo está haciendo para que el hombre sea salvo? Cuando se lleve a cabo el juicio final, qué terrible será el estar perdido y ver todo lo que la divinidad hizo para que alcancemos la vida eterna, y sin embargo haberla rechazado es demasiado grande, semejante cosa. Jesús nuestro Salvador. Continúa diciendo así el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto nunca deberíamos olvidarlo. Y está recalcado para que no lo olvidemos jamás. Yo soy alfa y omega, las 2 letras del alfabeto griego, primera y última. ¿Para qué? Principio y fin, fuera de mí no existe otra cosa. Jesús dice: soy eterno. Juan, tú me vistes cuando morí, me viste sin vida. Tú ayudaste a que mi cuerpo fuese colocado en la tumba, pero aquí que vivo por los siglos, porque vencí por ti, por amor a ti, gracias, vencí en aquel día para que tú, y no puedo evitar de decir yo, pueda ser salvo. Dice una cita maravillosa: Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Esto es difícil de entender. Fácil de entender, ¿verdad? Esta cita es maravillosa. Pero
que Jesús llegó a ser humano, plenamente humano. Y porque también era divino, pudo resucitar. Porque Él entregó su vida y la volvió a tomar. Gracias, porque la entregó en la mano del Padre y murió y gustó de la muerte eterna. Para que nosotros podamos alcanzar el más alto cielo, como dice allí esta cita tan maravillosa. El versículo 6 agrega: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y saben que por la eternidad seremos, en cierta manera, esos sacerdotes, porque el universo entero no gustó de lo que significó nuestra salvación con Jesús. De manera que la compañía que estará más cerca de Cristo siempre será el ser humano, los salvados, que habremos de acompañar para siempre a Jesús. Y cuando los mundos creados por Dios, los habitantes de esos mundos, los millones de ángeles y querubines y serafines, vean realmente el cuadro de esos redimidos por los siglos de la eternidad, el amor de Dios irá creciendo más y más y más y más y más por la eternidad. Y entenderán nuevas alturas, y nosotros entenderemos sobre todas las cosas el amor insondable de aquel que lo hizo todo por nosotros. Por eso, esa autora preferida que yo tengo dice lo siguiente: en Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad, envuelta en el seno del amor infinito. ¿No les parece hermoso? Realmente. Llegamos ahora a ser uno con nuestro Dios. Si aceptamos a Jesús, si entregamos nuestra voluntad a su voluntad, si dejamos lo que nuestra mente quiere, porque la mente de pecado puede sugerirnos cualquier cosa, y Satanás, que es nuestro mayor enemigo, ya la profecía lo decía, en la hora final, por supuesto, Él no quiere que seamos salvos. Por lo tanto, nunca escuchemos a nuestra voz. Escuchemos la voz del Espíritu Santo de Dios, que nos llama al arrepentimiento para que seamos uno con Jesús. Cristo fue ofrecido brutalmente como el más vil criminal ante el pueblo. Pobre Pilato, creía que de esa manera iba a lograr algo con el pueblo que estaba poseído por los demonios en ese momento. Por eso, mi apreciado amigo y hermano en Cristo, recordemos. Cuando estamos viendo estas láminas, simplemente estamos recordando el momento cuando Cristo, con esa corona de espinas, atado con sus espaldas que sangraban, fue ofrecido de esa forma, para que de alguna, pensaba Pilato, la gente dijese: no, suéltanos a Barrabás, y no, líbranos a Jesús. Pero el pueblo eligió al más criminal, que era Barrabás, y mandó a la cruz a Jesús. Él murió de esta forma, mucho más que esta forma. Los pintores han pintado este cuadro para que podamos entender algo mejor. Pero se han equivocado muchas veces, porque ni siquiera Jesús tenía un lienzo que cubría su desnudez. Desnudo fue colgado en el madero. Qué desgracia es el pecado, mis amigos. A esa condición lleva el pecado a la mente creada imagen de Dios una vez. Pero ahora estaban enfurecidos, tanto los soldados romanos que habían sido enviados como el populacho que gritaba y decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. No puedes salvarte a ti mismo y vas a salvarnos a nosotros. No entendían nada porque estaban embebidos en las cosas temporales. Vivían para esta vida, vivían para las cosas de esta tierra. Y si nosotros vivimos para las cosas de la tierra y para esta vida, no entenderemos el mensaje de Dios, no entenderemos la palabra de Dios, no comprenderemos el carácter de Dios. Y para heredar la vida eterna es necesario que la comprendamos. Por lo tanto, cuando miremos la cruz del Calvario, pensemos en lo mucho que tenemos que rogar a nuestro Dios. No una estatua, porque Dios dice que no tenemos que tener imágenes para adorarlas, sino que podamos simplemente escudriñar las Escrituras, entender más de cerca a Jesús, aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese,
para que podamos rodear la cruz, en donde Cristo derramó la sangre purpurina, cuando sus palmas que tanto bien habían hecho, ahora en coagulones caía la sangre sobre la roca horadada, en la cual la cruz había sido dejada caer brutalmente, provocando atroces dolores en Jesús. Pero ¿saben? La agonía mayor de Jesús no fueron los clavos, no fue tampoco la corona de espinas que tenía, ni siquiera al ver la sangre que iba cayendo y sus fuerzas iban declinando más y más, sino eran los pecados míos y tuyos. Y él decía a Rubén, ¿será que Rubén va a ser salvo? Porque él sabía que yo iba a ser creado, por amor de él fui creado, tú también por amor de él. ¿Qué haremos con una salvación tan grande? Y saben que de esa salvación tan grande nos habla el Apocalipsis en un lenguaje maravilloso. Allí el salmista en el Salmo 103, 17 dice lo siguiente: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Bueno, es un texto muy hermoso. La salvación, o sea, el amor de Dios es eterno, en otras palabras. ¿Qué significa ser cristiano? Y el apóstol Pablo nos explica en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claro, él dijo, yo debo dejar la eternidad, y la dejó por amor a nosotros, para que podamos heredar la salvación. El universo con asombro observaba la escena tremenda y dramática, y continúa diciendo, ¿qué significa ser cristiano? Entonces te pregunto, el apóstol Pablo nos contesta, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así también nosotros debemos obedecer al Señor. Todo el universo observaba ese cuadro dramático, no podían entender muchas cosas, pero el Señor resucitó. Él tiene vida porque venció a la muerte. Por lo tanto, tú no tienes que mirar la tumba, tienes que mirar más allá de las estrellas. Tenemos que mirar hacia el día glorioso cuando vivamos por los siglos sin fin. Hijo mío, ¿me seguirás en el gran conflicto de las edades? Por eso el texto bíblico de Apocalipsis 22, 17 lo elegí especialmente y dice así. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué texto más maravilloso. La invitación del Apocalipsis, escrita en el Apocalipsis, pero es la invitación de Jesús. Por eso el himno de la batalla es un himno de triunfo. Meditemos junto a él. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Oh,
Venciendo viene el Rey que día glorioso cuando las tumbas se abrirán para siempre. Por lo tanto debemos acudir al Señor para orar. Oremos, mis apreciados hermanos y amigos. Padre amado, gracias por todo lo que tú has hecho para nuestra salvación, para que podamos estar contigo para siempre y vivir por una eternidad. Que nunca te desechemos en esta corta vida. La victoria sobre el pecado es real. Ayúdanos cada día, en cada minuto de nuestra existencia, para que podamos vencer las transgresiones y podamos tener un corazón nuevo y heredar la patria celestial. Bendice a cada uno de mis apreciados amigos y ayúdales también. Ayúdanos juntos para que podamos encontrarnos en el nuevo hogar pronto, debajo del árbol de la vida. Lo suplicamos en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos acompañe, amigos míos. Que Dios nos dirija en todo momento. Y saben, es esta la hora de predicar como nunca antes. Lo recalcamos, porque las profecías han llegado a su fin y ese es el seminario que pensamos tener. ¿Están contentos? ¿Les parece bien? Pueden transmitirnos lo que dicen, ¿les parece bien? Seminario Apocalipsis, profecías de esperanza. Todo lo que el contrario de lo que el mundo dice. De manera que vamos a ver ese seminario. Tenemos el teléfono para preguntar y demás. Ya vamos a decir el momento del comienzo, no nos preocupemos, solamente hemos visto algo. Allí tenemos el correo que ya conocemos también, pero no callemos. No callemos y aprendamos como nunca antes las cosas que son eternas y las cosas que son de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.